Les saludo en el amor del Señor a todos mis amados hermanos y siervos del Altísimo y a la iglesia en general. Quiero compartir una palabra en este momento. Vamos a hablar de un tema que para mí tiene mucha importancia, que es el lenguaje de fe. Ese va a ser el tema de hoy día. Yo creo que usted desea que Dios le pueda oír y usted desea que Dios le pueda contestar a sus oraciones, a su clamor, a su petición. Y no me queda ninguna duda que el Señor lo quiere hacer. Pero vamos a analizar una palabra que sale en Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Y dice lo siguiente: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Repito, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todo lo que usted hable, Dios va a responder. Pero, ¿cuál será el lenguaje que Dios quiere escuchar? ¿O cuál será el lenguaje que Dios va a responder? Vamos a analizar esto. Esto está muy importante. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 30, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Yo creo que en este tiempo tenemos que hacer una reingeniería en nuestras palabras, cambiar nuestro lenguaje, conocer el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Si usted logra conocer el lenguaje de Dios, usted va a hablar como Dios y usted va a usar el lenguaje correcto. Por eso ponga mucha atención, porque de eso se trata este tema en esta hora. En Santiago 1:19 dice: pues esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. O sea, un gran consejo. Presto para oír y tardo para hablar, porque aquí entramos a conocer el poder de la palabra. Y nuestras palabras tienen mucho poder. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso, ahora más que nunca, la iglesia está orando, está intercediendo por la nación, por su comuna, por su iglesia, por todos los hermanos. Necesitamos usar el lenguaje correcto. Y el lenguaje que vamos a usar, ese es el lenguaje de fe. Entonces, si no tienes la palabra de Dios, si usted no tiene la palabra de Dios, no puede hablar el lenguaje de Dios. Así que es importante que usted conozca la palabra. Si usted no tiene la palabra, usted no puede hablar el lenguaje de Dios. En otras palabras, usted no tendrá el lenguaje de fe, ¿ya? Y ese lenguaje, y el lenguaje de Dios es el lenguaje de fe, emuná, la fe de Dios. Y ahora bien, el idioma de Dios, ¿cuál sería entonces? Es la fe. Habla fe. Él entiende fe y responde fe. Repito, el idioma de Dios es fe. Por la fe creó los cielos y la tierra y todo el universo. Él dijo: hágase la luz se hizo, hágase los planetas, y todo se hizo por el poder de su palabra. De lo que no existía, Él hizo que aparecieran todas estas bendiciones. El idioma de Dios entonces es fe. O sea, Dios habla fe. Usted nunca va a escuchar a Dios hablar en forma incrédula. Él habla fe y Él entiende fe. Así que cuando yo ore al Señor, cuando usted ore al Señor,
Espero que el Señor le pueda oír, porque dijimos claro, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Es muy importante lo que yo hablo, porque la respuesta de lo que yo hablo, de lo que yo digo, va a venir de Dios. Porque en Proverbios lo está diciendo. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y lo vamos a ver a través de la Escritura, si ponga mucha atención. Ya, el idioma de Dios es fe, entonces. Él habla fe, él entiende fe y va a responder fe. Muchas de nuestras oraciones, Dios no las entiende. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe y no oramos con fe. Como que, Señor, bendíceme, siendo que usted ya está bendecido. A veces no sabemos direccionar bien porque no usamos el lenguaje correcto. Ahora bien, cuando hablamos fe, cuando usted y yo hablamos fe, hablamos su palabra. Y Él la entiende. Y nos oye. Qué interesante. Cuando hablamos fe, es porque hablamos tu palabra dice así, Señor. Tú dices en tu palabra. Y eso es importante porque usted le está creyendo a Él. Y usted está usando el lenguaje de fe. Entonces hablamos su palabra. Y para eso debemos conocer la palabra. Ahora, eso Él lo entiende y nos va a oír. Pero Él no va a oír ningún otro lenguaje que no sea el lenguaje de fe. Ya. Recuerda que nada de lo que el diablo dice se cumple. Porque a veces le queremos más al diablo de lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando el diablo le servía a Dios como un ángel arriba, un ángel de luz, él dijo unas palabras pero no se cumplieron. Él dijo estas palabras: subiré al trono, me sentaré y seré como Dios. Y Dios lo expulsó, por lo tanto no se cumplió lo que había dicho. Y esto me agrada. El lenguaje de Satanás, Dios no lo va a oír. ¿Y por qué usted lo oye y lo cree? Pero, ¿sabe? Satanás necesita de nuestra fe para cumplir su palabra. O sea, en otras palabras, usted le da derecho legal. Si Satanás te dice, vas a morir, y usted le cree, sí, yo me voy a morir, y nosotros le creemos a lo que nos dijo, eso usted le da derecho legal para que la cumpla. Vaya entendiendo. Dios entiende el lenguaje de fe, eso queda claro. Y hoy día usted va a saber que Dios entiende el lenguaje de fe. Si tú hablas fe, creyéndole a Dios, creyendo a su palabra, seguro Dios responderá en fe, porque ese es su lenguaje. Alabado sea el nombre del Señor. Esto está muy bueno. Yo quiero que siga poniendo atención. Ahora, una pregunta. ¿Qué hablas tú, amado hermano? ¿Cuál es tu lenguaje? Por eso vamos a tener que hacer una reingeniería en nuestra manera de hablar. Porque debemos de aprender a hablar el lenguaje de Dios. ¿Qué hablas tú, amado hermano? ¿O qué hablo yo? ¿Lenguaje de fe o lenguaje de incredulidad? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuando nosotros oramos, ¿qué lenguaje usamos? El lenguaje de fe, diciendo, Señor, tú eres grande y poderoso. Yo creo, Señor. Yo creo en tu bendición. Yo me apodero de lo que tú dijiste. Porque Dios una vez dijo, hice juramento conmigo mismo, que mi palabra sería justicia y no sería revocada. O sea, lo que dice, Él lo cumple. No es hombre para mentir, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto me agrada, por eso yo amo la palabra. Y yo le creo a la palabra. Y yo quisiera
que ahora usted aprendiera el lenguaje de fe y créale a Dios. Pero ¿por qué le cree al diablo? El diablo, tiene una enfermedad, te vas a morir, igual que mi tía que tenía ese cáncer, y te vas a morir, y usted se apena, le está creyendo al lenguaje del diablo, si ese lenguaje jamás Dios lo va a responder. Pero su lenguaje de fe, Dios le va a responder. Santo Señor. Vamos a ver una historia que sale en Números capítulo 13, versículo 30, cuando Moisés elige cada hombre de cada tribu de Israel, 12 hombres, 12 espías, para enviarlo a la tierra de Canaán, ¿cierto? Y ellos, cuando regresan, porque aquí hay algo bien claro que usted va a tener que entender en esta hora. Los 12 espías, el reporte que dieron los 10 de ellos, fue un lenguaje de incredulidad. Y Caleb y Josué hablaron el lenguaje de fe. Si usted se da cuenta, de 12 espías que se le asignó de ir a investigar la tierra de Canaán, si era verdad que esa tierra era buena y fluía leche y miel. Claro que sí, frutos extraordinarios, la tierra buena, como Dios le ha dicho, porque Dios no puede mentir. Si Dios lo dijo, así tiene que ser. Yo quiero que hoy día usted esa fe que tiene, lo va a usar en su lenguaje de fe. Usted va a empezar a usar el idioma de Dios. Y, oh, santo Dios. Y usted va a hablar de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así. Es cuando Jesucristo le dijo a Satanás, cuando Satanás tentó, escrito estás, al Señor tu Dios servirás y adorarás. Ese es el lenguaje. El lenguaje de fe que Dios va a oír, porque ese es su lenguaje. En otras palabras, es su idioma. Y ahora nosotros somos hombres espirituales. Así que vamos poniendo atención. El número 13:30 nos habla el regreso de los 12 hombres, de las 12 tribus de Israel, un príncipe de cada tribu. Y la tierra era buena, pero se encontraron con grandes sorpresas, que habían gigantes. Y ellos dan un reporte, 10 de ellos dan un reporte de incredulidad. Dijeron, la tierra es muy buena, pero hay gigantes. Y nosotros parecemos langostas delante de ellos. No podremos conquistar esa tierra, hay gigantes. La tierra es buena, mire los frutos extraordinarios. Pero hay gigantes. No podremos conquistar esa tierra. La tierra que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel empezó a quejarse, a llorar, a entristecerse. Y dentro también la incredulidad, porque el lenguaje se pega. Lo vamos a leer en número 13:30, dice, 10 de ellos dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, a la gran multitud, con el reporte que traían. De la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Y también vimos gigantes. Los hombres normal eran de grande estatura, pero más también habían gigantes, o sea, mucho más grandes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Así le parecíamos a ellos. Santo Dios. El pueblo se puso triste. Pero sabe, Caleb y Josué dieron su reporte. Pero el reporte de ellos fue un lenguaje de fe. Ahí estaba la incredulidad y estaba la fe. Ambos se oponen. Y Caleb y Josué dijeron, momento, la tierra es buena, como lo ha dicho Dios. Es una tierra que fluye leche y miel. Es verdad que hay gigantes. Y también hay muros fortificados.
Pero si Dios dijo, mire lo que dice Caleb y Josué, pero si Dios dijo que esa tierra sería nuestra, nuestra va a ser. Iremos, pelearemos y conquistaremos esa tierra. Y esos gigantes los comeremos como pan. Y los muros serán derribados. Eso es fe, señores. Ese es el lenguaje de fe. Es un lenguaje extraordinario de Caleb y Josué. Es verdad que hay gigantes y hay muros fortificados. Hay gente alta, grande. Pero Dios, si Dios dijo que esa tierra sería nuestra, porque nuestra será. Vamos, peleemos, conquistemos y esos gigantes los comeremos como pan. ¿Sabe lo que hace el pueblo? El pueblo se enoja con Caleb y Josué y lo querían apiedrar. Y Dios tuvo que intervenir. Si usted se da cuenta, 12 espías. 10 de ellos dan un reporte negativo de incredulidad. Y solo 2 de ellos dan un reporte positivo de fe. Hoy día pasa lo mismo. Hay un 80% de la hermandad de la Iglesia de Jesucristo que tiene el lenguaje de incredulidad. Y solo hay un 20% de nuestros hermanos de fe que hablan el lenguaje de fe. Y esos son los locos que le creen a Dios. Y dice, no sé. A mí Dios dijo que me iba a bendecir y Él me va a bendecir. Si yo cumplo con su palabra, me alineo con su palabra, hay bendiciones y promesas para mí. Y yo las creo y yo las tomo. Por eso yo pido al Señor en este momento que ahora mismo usted empiece a practicar el lenguaje de fe, que es el idioma de Dios. Ahora, ¿qué es lo que entiende Dios cuando usted ora? Cuando usted habla, ¿sabe? ¿Qué entiende Dios? Eso lo va a entender la fe, su lenguaje de fe. Ahora, ¿qué habla Dios? Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, tener fe en Dios. Eso significa, tengan la fe de Dios. En el hebreo significa, tengan la fe de Dios, emuná, en la fe de Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, y esa fe extraordinaria. ¿Y tú qué hablas, hermano mío, hermana, joven, señorita, siervos amados? ¿Tú qué hablas? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Tú hablas fe? Y si tú hablas fe, ¿y qué te responde Dios? Si Dios no me responde, es porque yo nunca he orado con el lenguaje de fe. Señor, bueno, te estoy pidiendo esto, Señor, pero a lo mejor no creo que tú me puedas responder. ¿Qué lenguaje es ese? Por decir un ejemplo, ¿qué te responde Dios? Te va a responderlo la fe. Crean en Dios, creer en mí, dijo el Señor. Crean su palabra. Ese es el problema. Por eso cuando unos discípulos quisieron echar un demonio afuera, no pudieron. Y alguien dijo, a tu discípulo no han podido echar este demonio fuera de mi hijo. Jesús se enoja y dice, ¿hasta cuándo no creéis? Generación incrédula, le dice. Y después le agrega, este género no sale sino con ayuno y oración. No digo, porque de repente algunos quieren echar un demonio afuera, esperte un poquito en que orar y ayunar. No, tiene que tener un estilo de vida. Usted siempre tiene que tener un estilo de vida, vivir en santidad. Y si le presenta a alguien que en ese momento hay que hacerle liberación, usted va a decir, no, tengo que ayunar, así que en 3 días más voy a verlo, voy a orar y ayunar. No es malo hacerlo, eso hay que hacerlo, es un estilo de vida. Jesús se está refiriendo al género de la incredulidad, porque ese género es muy fuerte, es contrario al espíritu de fe. El espíritu de incredulidad es contrario al espíritu de fe. Y estos dos se oponen. No sé si usted me está entendiendo. Muy bien. Ese es un lenguaje. Dios responde fe porque ese es su lenguaje. Es el lenguaje que habla Dios. Santo el Señor. Yo creo que de este momento en adelante, Dios va a responder cada oración suya porque usted ora. No, Señor, yo creo, las cadenas fueron rotas.
El hermano que está enfermo, no, es sano. Ya está sano. Está sano. En el nombre de Jesús, porque yo solté la palabra. En el nombre de Jesús, porque Él confirmó su nombre. No, Él recibió sanidad. Él está sano. Hermano, está sano. Está sano. Y aunque lo siga viendo enfermo, no sé yo, está sano nomás. Está sano. Y va a sanar. Y va a sanar. Por eso es importante el lenguaje de fe. Camino en victoria. Diga, si puede decir conmigo en este momento, usted que está escuchando esto. Camino en victoria porque hablo un lenguaje de fe. Si usted quiere caminar en victoria, entonces hable un lenguaje de fe. Sus oraciones tienen que cambiar. Porque de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces, si usted está orando no creyendo, ese lenguaje es terrible. Ese lenguaje no es de Dios y Él no lo puede responder. No puede responderlo. Entonces, si yo ando en victoria porque hablo lenguaje de fe, entonces declara el poder de Dios. Dios es poderoso. Dios va a hacer milagros. Dios está haciendo milagros. Hermana, ese hijo drogadicto, Dios lo va a cambiar. Ese será un gran hombre de Dios. Lo veo por la fe que será un gran hombre de Dios. Ese es el lenguaje de fe. No creo que este cambie. Este drogadicto, va a morir en su drogadicción, en su alcoholismo. No creo. Pero para Dios nada es imposible. Pero cuando nosotros afectamos el mundo espiritual, no olvide que cada palabra que sale de sus labios, después no regresa a su boca, va directamente a las cortes celestiales. Daniel, cuando empezó a orar a Dios, usted sabe que después de los 21 días vino el ángel Gabriel, le dijo: Daniel, del día que tú te pusiste a orar, tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras yo he sido enviado a ti. ¿Es así o no? Porque si la palabra que sale de sus labios, los términos, el lenguaje, ya saliendo de su boca, ya no regresa, pero va a un destino donde el Creador, y Él va a dar la respuesta de ese lenguaje. Cual sea su lenguaje, Él va a dar la respuesta. Por eso, miren, por eso Dios le dice a Moisés: este pueblo ha murmurado contra mí. Yo voy a actuar de acuerdo a lo que he oído. Y a los 10 espías que dieron un reporte negativo, le mandó una lepra y los mató. Y dijo: los que no creyeron, los adultos, no entrarán a la tierra prometida, solamente Calejos y los niños. ¿Ve? Él es la respuesta del lenguaje. Por eso ponga mucha atención. Por eso presto para oír y tardo para hablar. Ahora bien, sigamos. Declare el poder, hable el lenguaje de fe. Aprenda, hermano mío, a hablar el lenguaje de fe. Aprenda a hablar el idioma de Dios. La fe, oh santo Dios, es el idioma de Dios. Y nosotros somos personas espirituales ahora. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Y cuando usamos este lenguaje, va a haber un efecto en el mundo espiritual y se va a manifestar cosas tremendas en el mundo físico. Porque usted está creyendo, como Caleb José, que esa tierra será nuestra. Dios dijo y Dios lo hará. Aunque hayan gigantes, lo que haya. No, iremos, pelearemos, conquistaremos. Y esos gigantes los comeremos como pan. Tremendo. Así es el lenguaje. Bien. Es muy importante lo que tú dices a través de tus labios. En su boca usted tiene el poder de la vida y la muerte. No olvide eso. Yo podía hablarle solamente del poder de la palabra hablada, entonces, pero es muy amplio ese tema, es muy bueno. Pero analicemos lo que estamos hablando. En su boca está el poder de la vida y la muerte. Eso nunca lo olvide. Usted puede soltar muerte como puede soltar vida. Ay, yo sé que me voy a morir porque tengo la misma enfermedad de mi mamá. Usted no se muere, usted es sano. Por la llaga de Cristo yo soy sano. Toda maldición se quebró, se quebrantó ahí en la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante lo que usted dice. Y tiene que recordar que en su boca está el poder de la vida y la muerte. Usted tiene que hablar palabras de vida y no de muerte. Y a veces hablamos
más palabra de muerte. Tenemos que hablar palabra de salud, no tanto que enfermedad, que esto, que allá, no. Hable palabra de salud. Use la palabra, hable de riqueza y no de pobreza, de miseria. Es que no tengo. No, digo yo, tengo. A veces yo cuando alguien me dice, ¿tiene dinero para comprar esto? Digo, si lo que más tengo es dinero, digo yo. Y a veces ando trayendo 10,000 pesos en la cartera. Yo, lo que más tengo es dinero. Y cuando suelto esa palabra, pues veo mi billetera que hay dinero. Me llega no sé por dónde. La sobreabundancia viene del norte, del sur, del oeste, este, me sigue, me alcanza. Y yo la tomo en fe porque yo le estoy creyendo a Dios. Pero es que está cumpliendo con Dios también, alineadito con la palabra y también con la finanza. Hablamos entonces de riqueza y no de pobreza, miseria, que no tengo, que no puedo. Oh, si están tan malas las cosas. Es que la nación, como está ahora el país, si usted no depende de la nación, si es chileno o del país que usted sea, no depende de su nación. Usted depende de un reino, del Dios Todopoderoso, del dueño del oro y la plata. Pero el lenguaje de fe, se van a activar los milagros. Tengo un lenguaje de bendición y no de maldición, hermano. Somos buenos para maldecir, no, si este no se convierte nunca. Este se va a morir, se irá al infierno. No, ¿por qué lo manda al infierno? Usted lo está declarando, usted lo está profetizando. Díganos, ese Dios lo va a cambiar y lo va a transformar. Y lo veo por fe, predicando, lo veo por fe, sirviendo y alabando al Señor. Lenguaje de fe. ¿Y sabe por qué es importante lo que usted habla? Yo quiero que esto, porque diga, en mi boca hay un milagro. En su boca hay un milagro, claro, porque la vida y la muerte está en poder de la lengua. Y yo como del fruto de lo que yo digo. Y cada palabra va a regresar de acuerdo a lo que yo diga. Mire, y aquí voy a corroborar lo que yo le decía anteriormente en Números 14:27, en el libro de Números 14:27. Vea usted la reacción de Dios cuando los 10 espías hablaron en forma de incredulidad y Caleb y Josué un lenguaje de fe y el otro un lenguaje de incredulidad. Mire lo que dice Dios, mire cómo responde Dios a Moisés. ¿Hasta cuándo? Aquí yo lo veo enojado. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Fuerte lo que dice el Señor, mire. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Porque cuando los 10 espías dijeron, no podremos conquistar porque hay gigantes y muros fortificados, ¿sabe lo que estaban declarando con el lenguaje de incredulidad? Que Dios no tenía el poder para entrarlo a la tierra de Canaán. Que Dios no le iba a dar la victoria. O sea, lo que Dios dijo, que Dios era un mentiroso. Es grave eso. Por eso que Dios arranca la incredulidad, incluso a veces hasta con la muerte. Por eso que mata a los 10 espías. Los 10 espías le manda una lepra y le da muerte. Y al otro los castiga. No entraron a la tierra prometida por la incredulidad. Pero mire lo que dice, yo quiero que ponga atención. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Mire lo que dice. Diles, o sea, Dios le dice a Moisés, dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, esta es la parte fundamental, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Lo está diciendo demasiado claro acá. Es fácil de entender, queridos hermanos y amigos en el Señor. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ¿de que le escuchó el lenguaje? Así haré yo con vosotros. ¿Y qué es lo que hizo? A los 10 espías que hablaban con el lenguaje de incredulidad, lepra, muerte. Pero Caleb y Josué a la tierra prometida, a conquistar los muchachos. Por eso es importante lo que usted dice. Muchas veces nosotros nos maldecimos con el hablar y a veces lo quedamos enlazados con nuestras propias palabras. No, es que yo no puedo, no creo que yo algún día pueda hacer esto. Bueno, usted lo está diciendo y usted le está mandando toda la información a su sistema nervioso y usted no va a poder hacer nada. Pero vamos a cambiar el lenguaje. Yo le bendigo en esta hora. Yo quiero que usted tenga el lenguaje de fe.
Ahora, las palabras de Jesús. Veamos las palabras de Jesús. Porque Jesús, el lenguaje que usaba era el del Padre Celestial. Y Dios, en el lenguaje de fe, tiene el idioma de fe. Y Él por la fe fueron creados los cielos y la tierra. No había nada, de la nada apareció todo lo que hoy día usted puede ver con sus preciosos ojos. Mire, escuche bien las palabras de Jesús. Juan 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, ¿ya? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿ve? Entonces Jesús usaba un lenguaje de fe. Lo voy a dar a conocer 8 tipos de lenguaje. Y espero que del 8 tipos de lenguaje, usted se pueda identificar con alguno. Número 1. El lenguaje de fe, ese es el bueno. Porque usted hablará el idioma de Dios. Hablará de la palabra de Dios. Escrito está en tu palabra, Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si usted lo dijo, así será. Ninguna arma forjada que el enemigo pudiera forjar contra nosotros no puede prevalecer, porque es herencia a los santos. Así que gracias, Señor. Lenguaje de fe. Número 2. Está el lenguaje de incredulidad. Por favor, no use nunca más el lenguaje de incredulidad. Ay, no creo. Padre, que Dios no me escucha. Padre, que Dios está sordo. Yo clamo y Dios no me oye. Porque usted no le está creyendo. Usted tiene un lenguaje de incredulidad. Y Dios aborrece la incredulidad. Cuando usted no cree a Dios, te está diciendo, Dios es así pequeño, Dios no tiene poder, Dios no puede hacer esto, es tan debilucho, es tan flaquito, no puede hacer nada. Y así, cuando usted tiene un lenguaje de incredulidad y no le cree a Dios, no. Usted tiene que hablar con el lenguaje de fe. Dios es grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Él es digno de toda honra y gloria y alabanza. Él es mi Dios. Tengo un Padre poderoso. Hable el lenguaje de fe. El lenguaje de incredulidad, ahora neutralícelo. Reprenda ese lenguaje. Dígale, te vas. O dígale, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Alguien está entendiendo? Yo creo que usted está entendiendo. Estoy esperando. Número 3. El lenguaje de la soberbia. Este lenguaje es peligroso. Algunos hijos, esta es la gran Babilonia que yo he creado con el poder de mi fuerza. Un lenguaje de soberbia, de arrogancia y orgullo. Y Dios por 7 años lo transformó en un animal que comía pasto. Y usted sabe la historia. Por 7 tiempos el rey Nabucodonosor. La soberbia. Es importante que usted aprenda esto. Una vez había un fariseo y un publicano orando al Señor. El fariseo miraba al cielo. Yo no soy como este, yo no soy como este otro, yo hago esto otro. Y él se estaba justificando con mucha arrogancia. Pero el publicano dice, no quería ni siquiera levantar su rostro al cielo. Y le dijo, Señor, escucha a este humilde que está orando. Se humilló. Sé propicio de mí, oh pecador, Señor. Y Dios escuchó. ¿A quién escuchó? Al publicano. Y no al fariseo por soberbio, arrogante. De repente no debemos usar ese lenguaje de soberbia, arrogante. Ese es un lenguaje luciferano de parte de Satanás, cuando se revela arriba, la soberbia, el orgullo. Número 4. Este lenguaje también me gusta y me agrada. El lenguaje de humildad. Humildad. Señor, cuando le dijo el leproso, el del Nuevo Testamento, y cuando llega donde Jesús, dice que se arrodilla y su cabeza la pone en tierra. Y dice, Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo miró y dijo, sí, sí quiero. Lo tocó y fue limpio. ¿Escuchó bien eso? Lo tocó y fue limpio. El lenguaje de humildad. Es bueno ese.
lenguaje de fe, el lenguaje de humildad cuando nosotros nos humillamos. Señor, yo muero al yo, carne. Yo menguo, Señor, para que usted crezca. Trae de mí. Señor, la gloria es suya, no mía. Toda honra y gloria es para usted, Señor. Cuando usted se humilla, usa un lenguaje de humildad, reconociendo que Dios es su Señor, que usted no puede vivir sin Él, porque Dios sin usted sigue siendo Dios. Usted sin Dios no podemos existir. Número 6. El lenguaje del mundo. El mundo tiene un lenguaje contrario a la palabra. Porque el mundo lo gobierna Satanás, el diablo. Por lo tanto, hay un lenguaje del mundo. Es el lenguaje, usted no lo puede usar. El mundo dice muchas cosas, que la ideología de género es lo correcto, ellos están en la razón, y eso es el lenguaje mundano con toda la borrosidad y todo lo que pueda haber, pero ese lenguaje usted no lo puede usar. Usted tiene que usar el lenguaje de fe, tiene que usar el idioma de Dios, tiene que usar el lenguaje de la palabra, que es la perfecta voluntad de Dios. El lenguaje de Satanás y los demonios, ese es contrario al lenguaje del cielo, es contrario. Y usted sabe que el diablo nunca va a hablar la palabra. Es contrario. Te hace creer otra cosa. Le hizo creer eso a Adán y Eva en el huerto. Y así lo hizo caer. Es un mentiroso. Entonces, ese lenguaje no le crea a los demonios. Si un demonio le dice, no te vayas a morir. No, ¿quién me voy a morir? Yo ya estoy muerto hace rato cuando me bauticé. Yo vivo en Cristo. Si vivo para el Señor, vivo. Y si muero para el Señor, muero para el Señor. Pero usted ya es hijo de Dios. Número 8. Está el lenguaje de la rebelión. Este es terrible. El lenguaje de la rebelión. Ese entró en el huerto del Edén y ya hay un espíritu de rebelión en los hogares. Los hijos no quieren sujetarse a los padres. A veces la esposa no se sujeta al marido. El marido no se sujeta a Cristo. No se respeta la autoridad eclesiástica, gubernamental, etc. Porque hay una rebelión. Todos quieren una independencia. Nadie quiere sujetarse. Nadie quiere someterse, hermano. Este lenguaje es peligroso. Este lenguaje de la rebelión es terrible. El pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, contra la palabra. Y tuvo problemas grandes Israel. Tuvieron esclavos. Sufrían por tener ese espíritu de rebelión, porque ese Lucifer arriba, Satanás arriba se rebeló. Y usted sabe que lo echaron después, entró al huerto, entró la semilla de la rebelión, la simiente de la rebelión. Y esa anda por todo el mundo, donde usted se da vuelta es rebelión. Nadie quiere sujetarse, nadie quiere someterse a nadie. Todos quieren ser señores y reyes. Ese lenguaje, Dios no lo va a oír. O sea, Dios va a escuchar el lenguaje de fe, el lenguaje de humildad. Está el lenguaje de la murmuración. Usted sabe que el pueblo de Israel murmuró. Cuando los 10 espías dieron un reporte negativo de incredulidad, el pueblo murmuró y por murmurar, no entraron a la tierra prometida. Y pues ya, entonces tenemos el primer lenguaje, el lenguaje de fe, ese es el correcto. El lenguaje de incredulidad, reprenda ese espíritu. Lenguaje de soberbia, no, a mí no me manda nadie. A mí el pastor no me manda. Yo no me sujeto a nadie. Yo hago lo que yo quiero. Aleluya. El lenguaje de humildad no. Yo soy lo que soy. Tengo lo que tengo. Y gracias al Señor. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que le habitan. Dios es dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy. Y si no, ni mi alma es mía, ni el aire que respiro es mío. Entonces me queda una sola cosa, tener una actitud de acción de gracia por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Es gracias a Dios. Lenguaje de humildad. Ese lenguaje Dios lo va a oír y le va, porque dice que Dios atiende al humilde, ¿sí o no? Atiende al humilde, pero al soberbio, al arrogante, lo mira de lejos, ni lo atiende. Bien, que el Señor le bendiga. Sigamos. Primera de Pedro 4:11. Mire lo que dice aquí, hay una recomendación extraordinaria. Si alguno habla, si usted quiere hablar ahora, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es bueno, la palabra de Dios es espíritu, tiene vida, es la voz de Dios, la perfecta voluntad de Dios.
La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Si alguno ministra, pues a mí siempre cuando yo predico me gusta hablar de la palabra. No me gusta la saya. No me gusta, por ejemplo, bla, 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 que sé yo, hablar de mí. No, la palabra. Me encanta esto. Yo soy un predicador de la palabra. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado. Esa es la idea. Para que Dios sea glorificado por Jesucristo. A quienes pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchó bien eso? Maravilloso. Entonces, vamos a hacer la reingeniería en nuestros labios, nuestra manera de hablar, usando el lenguaje de Dios, que es el idioma de Dios. Así que a leer la Escritura y hablar lo que dice la Escritura. Hasta cuando reprenda un demonio, dígale, fuiste vencido en la cruz del Calvario. A través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, te venció diablo y demonio y potestad, sea tronos, lo que sea. Jesús allí nos dio la victoria. Aférrese de la palabra. Agárrese de lo que Dios dijo, de lo que el Señor habla. Y va a ser victorioso. Y va a tener grandes respuestas de Dios, porque Dios va a contestar, porque a Dios le encanta. Señor, yo creo. Señor, el mundo como está afligido, está desesperado, hay llanto, ya hay en algunos pobreza y miseria, pero yo pertenezco al reino de Dios. Usted es mi Padre, y su reino no tiene carencia de nada. Su reino no tiene problema, porque el reino suyo está sobre todos los reinos de este mundo, incluso todos los reinos de este mundo, todas las naciones de este mundo y todo el ejército de este mundo nunca podrán hacerle frente a usted, Señor. Así cuando actuaba Dios con el pueblo hebreo, cuando estaba en Egipto y mandó las 10 plagas a Egipto, y aquel faraón decía que era poderoso, su gran ejército y su economía, pero nunca pudo contrarrestar las plagas que Dios, porque Dios sí que es poderoso. Así que le bendigo en el Señor y espero que usted empiece a tener lenguaje de fe. Yo voy a orar ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Yo sé que esta palabra no va a regresar vacía. Va a dar un fruto en aquellos que aman tu palabra, Señor. Porque usted dijo, Señor, el que oye mi palabra y la guarda, o sea, que la pone por obra, la pone en práctica, ese es el que me ama, dijo Jesús. Mi Padre le amará, y yo le amaré y me manifestaré. Señor, ahí donde el Espíritu Santo confirma cada palabra que predicamos. Ahí donde el Espíritu Santo se va a involucrar en cada oración de fe que nosotros hacemos, ya sea por alguien que está enfermo, y soltamos palabras de sanidad con fe, creyendo que solo Dios lo puede sanar. Esa persona recibirá sanidad. Lo creo, Señor, aumenta la fe. Dale, Señor, una reingeniería en sus palabras, mis hermanos que han escuchado este mensaje. Que de hoy día, Señor, cambien su manera de hablar, cambien su manera de pensar. Los israelitas dijeron, parecemos langosta delante de los gigantes. Ellos se consideran mente de langosta, y siendo que eran príncipes, eran hijos del Dios Altísimo. Usted no es langosta, y tampoco tiene una mente diminutiva. Usted tiene la mente de Cristo. Por lo tanto, aumente la fe. Emuná. Tenga la fe de Dios. Créale a Dios. Y vamos a ser victoriosos, porque hoy día necesitamos ese lenguaje. Nuestras oraciones tienen que cambiar. Y ese lenguaje de fe va a ir acompañado con el lenguaje de humildad. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, Él promete oír de los cielos y sanar nuestra tierra. Y cuando tenemos un lenguaje de humildad, nos apartamos del pecado y de todo mal. Y Dios va a mover, vamos a ver algo sobrenatural. Oraciones siendo respondidas. Dios, aleluya, hablándonos a través de su Santo Espíritu, en su Espíritu. Y nos va a hablar porque le va a agradar el lenguaje de fe, su idioma, lenguaje de la palabra. Yo les bendigo en esta hora, declaro sanidad para su cuerpo físico, alma y espíritu. Invito a la salud que dentro de su cuerpo si está enfermo y reciba sanidad
Ahora, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, somos sanos y liberados. Padre, redobla la guardia de ángeles con espada envainada y guarda a cada uno de ellos. Señor, guárdalo, defiéndelo. Y aplico por fe la sangre de Cristo Jesús sobre todo lo que tiene su nombre. Todo lo que está dentro de la jurisdicción de cada uno de ellos sea guardado, sea protegido, cerca todas las áreas de su vida. Su área económica, su área de salud, su área familiar, su área psicológica y su área espiritual estén cerca y cubierta. Y fortalece cada hombre interior y mujer interior por el poder de tu Santo Espíritu. Y yo los bendigo con toda bendición celestial. Bendiciones, amado hermano. Para mí ha sido una complacencia poder compartir esta palabra y espero que sea de gran bendición. Nos vemos.